Muchos de nosotros hemos crecido escuchando la historia del rico y Lázaro como una descripción literal y detallada de lo que sucede un segundo después de morir. Nos han enseñado que estas palabras de Jesús son un mapa exacto del más allá, con sus divisiones, sus llamas y sus abismos insalvables. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que al leerlo simplemente como un reporte geográfico del infierno, estamos ignorando el mensaje más explosivo y confrontador que Jesús quiso entregar? Hay un detalle que casi todos pasamos por alto. Si esta es una historia real y literal, ¿por qué Jesús utiliza un lenguaje que parece entrar en conflicto con otras declaraciones de la misma Escritura sobre el estado de los muertos? La mayoría de las personas se quedan atrapadas en la imagen del fuego o en la distancia entre los dos personajes, pero el error que nadie ve está en el propósito original de este relato. Hoy vamos a profundizar en lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Vamos a descubrir por qué esta historia no fue contada para asustarnos con el fuego, sino para desmantelar la seguridad religiosa de quienes escuchaban. Vayamos a la fuente. La Biblia, en Lucas capítulo 16, verso 19, nos dice lo siguiente: había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Detengámonos aquí un segundo. Jesús está pintando un cuadro de contrastes extremos que sus oyentes entendían perfectamente. La púrpura y el lino fino no eran solo ropa cara, eran el uniforme de la élite absoluta, de aquellos que se creían bendecidos por Dios debido a su estatus. A simple vista, parece el inicio de cualquier crónica, pero en el idioma original, la estructura es idéntica a las parábolas más famosas del Maestro. Jesús no está dando nombres de personas que los oyentes pudieran identificar en un registro civil, sino que está construyendo un escenario donde los valores del cielo chocan de frente con las apariencias de la tierra. El primer gran error al leer esta historia es olvidar a quienes se la estaba contando Jesús. No era una clase de escatología para sus discípulos en privado, era una respuesta directa a los fariseos, quienes, según el verso 14 de este mismo capítulo, eran avaros y se burlaban de él. Al entender esto, la historia deja de ser un simple relato sobre el más allá y se convierte en un juicio sobre el aquí y el ahora, sobre la ceguera espiritual de quienes tienen todo pero no tienen compasión. Para comprender la profundidad de lo que Jesús está exponiendo, debemos mirar más allá de la superficie y entender la cultura de la época. En el tiempo de Jesús, existía una creencia profundamente arraigada. Se pensaba que la riqueza era una prueba irrefutable del favor de Dios, mientras que la pobreza o la enfermedad eran señales de maldición o pecado oculto. Al presentar a un rico que termina en el Hades y a un mendigo que es llevado al seno de Abraham, Jesús no solo está contando una historia, está invirtiendo el orden del mundo tal como ellos lo conocían. Está diciendo que el éxito terrenal no garantiza el acceso al reino. Fíjate en el verso 24 de Lucas 16. El texto dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí es donde encontramos la revelación más impactante y el error interpretativo más común. Solemos enfocarnos en el tormento físico, pero el verdadero escándalo es la actitud del rico. Incluso estando en el Hades, rodeado de fuego y angustia, el rico no pide perdón. No muestra remordimiento por haber ignorado a Lázaro en su puerta durante años. Al contrario, sigue viendo a Lázaro como un subordinado, como un recurso, alguien a quien Abraham puede enviar para que le sirva un poco de agua. El rico conocía el nombre de Lázaro. Sabía exactamente quién era el hombre que moría de hambre a su entrada, pero en su banquete diario, Lázaro era simplemente parte del paisaje, alguien invisible para sus intereses. Ahora, en la eternidad, Lázaro tiene nombre y dignidad, mientras que el rico es simplemente un hombre rico, despojado de toda identidad y posesiones. Pero Abraham le respondió con una palabra que resuena con un peso eterno: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Muchos lectores asumen que el rico fue condenado simplemente por ser rico. Ese es otro gran error que debemos corregir. La Biblia está llena de hombres ricos que fueron amigos de Dios, como el mismo Abraham o Job. La condenación del rico no vino de su cuenta bancaria, sino de la dureza de su corazón y de su autosuficiencia.
Su banquete era tan ruidoso y tan espléndido que ahogó la voz de la compasión y, finalmente, la voz de la misma palabra de Dios. Esta parte del relato nos muestra una verdad incómoda. El abismo que separa al rico de Lázaro en la eternidad no se creó en el momento de la muerte. Ese abismo ya existía en la tierra. El rico lo construyó cada día al cerrar su puerta, cada día al vestirse de gala mientras el otro se cubría de llagas. La muerte simplemente hizo permanente la separación que el hombre ya había elegido durante toda su vida. Llegamos al punto culminante del relato, donde se revela el propósito final de Jesús al contar esta historia. El hombre rico, al darse cuenta de que su situación es irreversible, hace una última petición que parece noble pero que esconde la misma falta de fe. Ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La respuesta de Abraham en el verso 29 es cortante y definitiva. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí encontramos el núcleo del mensaje y el desafío para nosotros hoy. El error más grave que cometemos al leer este pasaje es buscar en él revelaciones sensacionalistas sobre la temperatura del infierno o la ubicación exacta del seno de Abraham, cuando la verdadera advertencia es sobre la suficiencia de la palabra de Dios. Jesús nos está diciendo que no necesitamos señales espectaculares, ni apariciones de ultratumba, ni milagros asombrosos para creer. Tenemos a Moisés y a los profetas, es decir, tenemos la Escritura revelada. Si la Biblia no es suficiente para conmovernos, nada lo será. El rico insiste, creyendo que un milagro visual lograría lo que la palabra no pudo. No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y es aquí donde Jesús lanza la sentencia más profunda y triste de todo el capítulo. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Estas palabras fueron una profecía directa y dolorosa. Poco tiempo después de este discurso, Jesús resucitaría a un hombre llamado precisamente Lázaro, y los líderes religiosos, lejos de arrepentirse, planearon matarlo también para borrar la evidencia. Y más tarde, cuando el mismo Jesús se levantó de entre los muertos, muchos de los que escucharon esta historia prefirieron inventar una mentira antes que rendirse a la verdad de su resurrección. La historia del rico y Lázaro no es un documental sobre el más allá, es un espejo sobre nuestra vida actual. Nos enseña que la eternidad no es una sorpresa que nos espera al final del camino, sino la continuación de la dirección que hemos tomado hoy. El abismo no se abre al cerrar los ojos en la muerte, sino al cerrar el corazón ante la necesidad del prójimo y ante la autoridad de la Biblia. No permitas que el ruido de tu propio banquete diario, tus ocupaciones o tus éxitos, ahoguen la voz de Dios. El error al leer esta historia es creer que es sobre un hombre que vivió hace 2000 años. La realidad es que esta historia se escribe hoy mismo, con cada decisión que tomamos frente a lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Escucha hoy, mientras todavía hay tiempo de cruzar ese abismo.